Bueno, siguiendo con nuestra clase, vamos a hablar entonces de la segunda parte, que es la meiosis. Entonces, la meiosis es una de las formas de la reproducción celular. Este proceso se realiza en las gónadas para la producción de gametos. Es un proceso de división celular en el cual una célula que es diploide, o sea que tiene 2N, por eso le llaman diploide, experimenta dos divisiones sucesivas con la capacidad de generar de esta manera 4 células haploides N. Entonces, en la división meiótica de una célula diploide vamos a experimentar dos divisiones sucesivas. Y en esas dos divisiones, luego, como resultado, vamos a tener 4 células haploides N. En los organismos con reproducción sexual tiene importancia, ya que es el mecanismo por el cual se producen los óvulos y espermatozoides, que serían los gametos o células sexuales. Y los ciclos de vida sexual en eucariotas requieren de meiosis, lo que hace posible que cada gameto solo tenga la mitad del número de cromosomas de la célula parenteral. En general, la meiosis consiste entonces también en dos divisiones nucleares, a diferencia de la mitosis, que era solo una división. Nucleares y citoplasmáticas llamadas primera y segunda divisiones meióticas o simplemente meiosis 1 y meiosis 2. Nosotros no vamos a llegar a hablar así tan detalladamente de estos procesos, porque lo importante que ustedes tengan que saber es que de los cromosomas, tanto paterno y materno, en cuanto a las gónadas o las células sexuales, cuando se fusionan, hay una replicación de ADN y luego un entrecruzamiento. Esto ocurre en la meiosis y en células sexuales, que quiere decir que vamos a tener dos divisiones nucleares, en una meiosis 1 y una meiosis 2, y como resultado vamos a obtener 4 células. Entonces, durante la meiosis 1, el par de cromosomas homólogos compañeros se separan y se mueven hacia los diferentes núcleos. Y en la meiosis 2, las cromátidas hermanas. Acá hablamos de cromosomas en meiosis 1 y ya en meiosis 2 hablamos de cromátidas, que forman, y cada uno de los cromosomas duplicados se separan entre sí y son distribuidas a los distintos núcleos. Entonces tenemos que saber cuáles son los eventos de la meiosis que son similares a los de la mitosis, pero hay son similares tanto la meiosis como la mitosis, pero hay 4 importantes diferencias entre ellas. La primera es que la meiosis implica dos sucesivas divisiones nucleares y citoplasmáticas, generando así hasta 4 células. A pesar de las dos sucesivas divisiones nucleares, el ADN y otros componentes cromosómicos solamente van a duplicarse una sola vez durante la meiosis 1, o sea, durante la interfaz anterior a la primera división mitótica. Luego, cada una de las 4 células producidas por meiosis contiene el número cromosómico haploide, es decir, solo va a tener un conjunto de cromosomas que contienen solo el representante de cada par homólogo, o sea, de tanto paterno como materno. Y durante la meiosis, cada par de cromosomas homólogos se mezclan así. Cada una de las células haploides resultantes tienen prácticamente una única combinación de genes. Luego, ¿qué son los cromosomas homólogos? Dice que son un par de cromosomas, uno de la madre y otro del padre, que se emparejan dentro de una célula durante la meiosis. Entonces, esto solo ocurre en meiosis, ojo, no en mitosis, la cual ocurre en la reproducción sexual. Tienen la misma disposición de la secuencia de ADN de un extremo a otro, pero en distintos alelos. Entonces tenemos un alelo que vamos a hablar después en genética,
el alelo dominante y el alelo recesivo. La célula haploide es aquella que contiene un solo juego de cromosomas, o sea, la mitad, es decir, N haploide, del número normal de cromosomas en células que son generalmente diploides o 2N. Y que es el alelo, es cada una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno que viene de la madre y otro del padre. Entonces, esto es lo resumido de todo lo que ocurre en la fase de la meiosis 1. En la profase 1, entonces, hay una célula inicial que es diploide, es igual a 2N, que va a ser a 4. Y termina la celofase con una N es igual a 2, a la mitad. Entonces, acá hay cromosomas, los cromosomas homólogos forman pares e intercambian fragmentos. A ese intercambio de fragmentos de estos cromosomas se lo llama entrecruzamiento. Luego, en la metafase 1, como ustedes saben, ya por mitosis, los pares homólogos se alinean en la placa metafásica o placa ecuatorial, como lo dicen. En la anafase 1, ya los homólogos se separan hacia los extremos de la célula, hacia los poros, a los polos, perdón. Y acá tenemos ya las cromátidas hermanas que se mantienen juntas. Ya en la telofase 1, las células recién formadas, que son haploides, es decir, 2N, tienen cada cromosoma diferentes. O sea, son las cromátidas hermanas. Y esto se formó de nuevo, ¿verdad? En telofase ya se formó de nuevo el núcleo con la diferenciación de que acá va a llegar ya a ser la división. Ya cuando empezó la meiosis 2, tenemos ya la profase 2, ya tenemos células iniciales que son haploides hechas durante la meiosis 1. Acá ya se dividieron las células y entonces tenemos otra vez que los cromosomas se vuelven a condensar y este núcleo se vuelve a desaparecer. Se forman también los usos a través de los centrómeros. En la metafase 2, los cromosomas otra vez se alinean en la placa metafásica o placa ecuatorial. Durante la anafase 2, las cromátidas ya hermanas ya se separan y van a los extremos opuestos de cada célula, como acá tenemos dos células, entonces a extremos opuestos. Y en la telofase 4 hay gametos recién formados que son haploides, es decir, N, porque luego estos gametos van a juntarse, tanto el gameto masculino con el gameto femenino para formar un par. Entonces acá tenemos 4 próximas células. Cada cromosoma tiene entonces, por lo tanto, solo una cromátida. Entonces, esto es para tener otra vez vamos a decir, una síntesis de lo que estuvimos hablando. Las meiosis, los cromosomas homólogos se separan. En la interfase está la preparación, la membrana nuclear, la cromatina se condensa, hay una duplicación de ADN. Luego ya en la profase 1 es donde hay el sitio de entrecruzamiento. ¿Qué quiere decir eso? La formación de cromosomas y entrecruzamiento, donde los cromosomas homólogos intercambian sectores. Y también el núcleo se rompe. ¿Qué quiere decir eso? Que se parte de un cromosoma va a otro. Esto ocurre en la profase 1, existe lo que se denomina entrecruzamiento. En la metafase 1 ya aparece también acá, como vieron, el uso acromático y los cromosomas se fijan al centrómero a través de los usos de las fibras del uso. En la anafase 1, los cromosomas homólogos ya se separan. Acá las fibras del uso
se contraen separando los cromosomas y arrastrándolos ya hacia los polos. Luego, en la meiosis 2, ya las cromátidas, no más los cromosomas, las cromátidas hermanas se separan. Entonces, hay una telofase 1, después, seguidamente de la telofase 1, la citoquinesis, que es la ruptura ya de este citoplasma y la formación de 2 nuevas células. Entonces se forman 2 células hijas diploides que son de 2N. Telofase 1 se forman los núcleos, se originan las células y se libera la cromatina. En la profase 2 se forman otra vez los cromosomas, se vuelve a romper el núcleo. En la metafase 2 los cromosomas se ubican en el centro y se fijan al uso acromático. En la anafase 2 estas cromátidas, ¿verdad? Porque ya no cromosomas parte de los cromosomas, se separan y migran a los polos, y en la telofase 2 y citoquinesis los cromosomas ya se convierten otra vez en cromatina porque se van a descondensar, vamos a decir de una manera, y ahí tenemos la formación de 4 células hijas haploides, porque esta célula se dividió en 2 y esta también se volvió a dividir en 2. Acá hay una comparación entre mitosis y meiosis, ustedes van a leerlo bien. Las células parenteral, en la mitosis no hay entrecruzamiento, en la meiosis sí. En la parte de lo que es meiosis 1, como ya hablamos, en la profase se duplican los cromosomas y las 2 cromátidas hermanas, hay una replicación. Acá en la profase 1 hay formación de tétradas por la sinapsis. Sinapsis quiere decir que se juntaron los materiales de los cromosomas homólogos. Entonces una célula 2N va a dar 4 células diploides. 2N es igual a 4, es una célula diploide, perdón. La metafase entonces es la formación de la parte en donde se alinean en la placa ecuatorial. Lo mismo en la metafase 1, las tétradas acá se alinean en el plano ecuatorial. Acá cromosomas y acá tétradas. En la anafase y en la telofase las cromátidas se separan en la anafase y forman entonces 2 células hijas, 2N, 2N. Acá nosotros tenemos también el número, pero acá es haploide. Acá tenemos formación de 2N y acá tenemos formación solamente de N. ¿Qué quiere decir eso? Que los cromosomas homólogos se separan durante la anafase 1 y las cromátidas hermanas permanecen unidas. En la meiosis 2 ya obtenemos células hijas de la meiosis 2 en 4. Entonces no hay replicación de cromosoma, las cromátidas se separan en la anafase 2. Y luego, para ver un cuadro de diferencias de la mitosis y la meiosis, las diferencias se dan en células somáticas en la mitosis, tanto haploides o diploides, y en la meiosis solamente en células germinales o en células sexuales o gónadas diploides. Da lugar a 2 células idénticas entre sí, que son idénticas a la progenitora, y la meiosis da lugar a 4 células haploides en los gametos o esporas, dependiendo del tipo de célula. El objetivo acá en la mitosis es crecimiento celular en pluricelulares y reproducción asexuales en unicelulares. En la meiosis es producción de gametos para la reproducción sexual. El número de divisiones es 1 en la mitosis y en la meiosis 2 sucesivas. Los cromosomas en la placa ecuatorial se sitúan de 1 en 1 y en la meiosis por pares homólogos. Hay recombinación, dice, en la mitosis no hay, y en la meiosis
sí lo hay, o sea, ese entrecruzamiento que le decimos. En la anafase se separan las cromátidas y en la meiosis cromosomas homólogos en la primera división meiótica y cromátidas en la segunda división meiótica. Y aporta variabilidad genética. La mitosis no aporta variabilidad, porque la mitosis da crecimiento celular, reproducción, maduración, formación de nuevos tejidos. Y la meiosis sí aporta variabilidad genética porque son los que van a dar la sucesión de la especie, o sea, la formación de nuevos individuos. Y bueno, esto es todo por hoy. Buenas noches, nos vemos próximamente.